Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 32, en este día de nuestro estudio sobre el Nuevo Testamento. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Esto es, queridos amigos, lo que encontramos en el capítulo 4 de San Juan, el versículo 32. Dentro de nuestro contexto bíblico, esta frase es lo que continúa inmediatamente la escena del pozo donde se encuentra Jesús en este diálogo con la samaritana. Los discípulos insisten en la comida material, pero Jesús introduce una respuesta pedagógica. Aquí vamos a encontrarnos con una respuesta pedagógica y vamos a ver en qué consiste. Declara poseer un alimento invisible. Entonces, es un alimento invisible. Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Y entonces, el evangelista de esta manera, San Juan, lo que está haciendo es construir un contraste entre la percepción sensorial y la comprensión espiritual. Atención, queridos amigos, esta expresión, ellos insisten en el alimento material. A Jesús os respondéis verá. Pero como decíamos, San Juan lo que está utilizando es su pedagogía. Es decir, nos quiere introducir de esta manera en este contraste de la percepción sensorial y lo que es la comprensión espiritual. Es decir, el maestro habla desde la experiencia de la misión realizada mientras los discípulos permanecen en el plano biológico. Alimento espiritual. La yapoa doye esa guasui la yapoa. Porque ya ñemonguetá teteco cuñá coandi, etamba ero ñemonguetá. ¿Cuál es la situación personal de esa persona? Pero aquí podemos entender cuál es la situación de la sociedad, de la humanidad. Hacia ñemonguetariré hendie lleva coanga llevarecojina algunos efectos de ese alimento, shawerecoa. Penda peicuay hueterigina. Es como decir, queridos amigos, dentro de un sentido pedagógico, ustedes están muy metidos, como diría San Lucas, ¿verdad? Marta, Marta, ustedes se afanan por las cosas del mundo. Pero lo más importante es lo que ha elegido, dice María, que es el aspecto espiritual. Apeago se la misionina. Agüeruja ya poma amongaruma pe cuña caraí pea. Porque pea oñemon buregurija no entende guasui. Peñan de yara y apeishube. Pero con angañemon etarire gendie. Petembi ushawerecoa. Ese alimento que ustedes no conocen, sin embargo, yo ya le he dado. Por eso estamos hablando, queridos amigos, en este contraste de lo que es el alimento puramente material, que es el alimento, como decimos nosotros, pero de lo que significa dentro de la simbología este alimento, pero que tiene Jesús y que es, entre comillas, invisible, ¿verdad? Pero que tiene su efecto, porque es la conversión. Es ese llamado que está haciendo a la verdadera conversión a esta mujer. El alimento desconocido, entonces, queridos amigos, está anticipando la explicación siguiente sobre el cumplir la voluntad de Dios Padre. No se trata de una metáfora ornamental, sino que se trata de una revelación progresiva del sentido de la encarnación. Da ornamento. No es un florero sobre la mesa. Ya que una vez tenía profesor. Este parece un florero de la mesa. Pero sin embargo, aquí, queridos amigos, hay algo más. Hay una revelación progresiva de parte de Jesús en la conversación y en el diálogo con esta mujer. Ahora va entrando y dándole sentido a esta revelación, pero bien, soma, ¿verdad? O sea, de la carne. Una revelación, queridos amigos, de la encarnación. La vida del Hijo
consiste en realizar la obra divina y esa realización lo sustenta interiormente. Interiormente. Este es mi alimento, y este es mi alimento, dar vida. ¿Entienden, queridos amigos? Entonces, pero entonces es esta obra divina que Él está realizando, esta obra de conversión y esa realización en la persona, en la humanidad, en la conversión, es lo que sustenta interiormente, mostrando una plenitud más profunda, una plenitud, una alimentación, una nutrición, ya lleva una nutrición mucho, mucho más profunda, queridos amigos, que lo que puede significar el alimento simplemente corporal, que está vinculada siempre a la voluntad divina, ¿verdad? O sea, es lo que nosotros le damos y lo ofrecemos a esta humanidad, a la samaritana, que a la ocaru, pero toña alimenta pona, toña nutripona, en el fondo, con la palabra del Señor. Y eso quiere decir, en hebreo se dice ratzon, ¿verdad? Que es lo que orienta, es el alimento que orienta entonces la propia existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañi Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 4 siempre de San Juan, versículo 32, o de nuestro estudio. Pero Jesús les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Añade contexto histórico, en este capítulo 4, versículo 32. Recordemos que la tradición rabínica enseña mediante enigmas cotidianos, y utilizaba así este método que era muy habitual en la tradición rabínica. Entonces, había página en la enseñanza que está dando San Juan. Jesús es el maestro y entonces Jesús utiliza como un rabino dentro de la tradición de la enseñanza rabínica los famosos enigmas. Entonces, yo tengo un alimento, ¿verdad?, que yo le doy. ¿Qué? Entonces se enteró este año broma. Era la pedagogía rabínica, muy interesante, muy habitual entonces en la enseñanza de los rabinos. Jesús entonces emplea el lenguaje del alimento para abrir la comprensión teológica de sus discípulos. Porque ya digo, para el alimento, la nutrición. Daya caruino enseguida de Pirú, la daya caruino enseguida de Bare Amagato, daya caruino enseguida Opiña Manómagato. Entonces las primeras comunidades cristianas leían este pasaje a la luz de la misión apostólica, comprendiendo que el anuncio del reino constituía la verdadera sustentación del creyente. Constituye la verdadera sustentación del creyente. Entonces, el texto refleja un ambiente donde el discipulado implicaba dejar seguridades materiales para participar en la obra divina. Para participar de esta manera en la obra divina. Así entonces la expresión alimento desconocido, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Este alimento desconocido expresa una nueva identidad espiritual del grupo vinculado al conocimiento vivo de Dios. Entonces este alimento espiritual, este alimento que ustedes no conocen, aquí San Juan
en la expresión de Jesús, le está vinculando a ese alimento vivo de Dios. Entonces lo puramente carnal y lo espiritual. Es el verdadero alimento, lo que nutre al hombre, lo que le hace feliz, lo que le realiza. Por lo tanto, aquí el concepto hebreo es el da'at, famoso, ¿verdad? Conocimiento experiencial, relacional, de relación. Pero es siempre ese conocimiento de experiencia, queridos amigos. Desde el aspecto del contexto cultural antropológico, el ser humano busca siempre el sostén en lo tangible. Pero el relato, sin embargo, nos presenta una dimensión interior, capaz de nutrir la existencia. Cosa muy interesante, ve, me lleva, porque ñandé, humanamente, antropológicamente, la ñañe, la yajeca. Ayajeca biológicamente, yacarú, ana, lleva yacarú, mantera, y toda muestra, la yeicó. Pero aquí, queridos amigos, detrás de ese comer, sin embargo, hay algo más que nutre tu ser, tu existencia como persona. Que te ayuda a realizarte como persona. ¿Verdad? Eso es lo que te nutre en una dimensión interior, capaz de nutrir el sentido de tu propia vida. La existencia. La cultura mediterránea asociaba la comida con la vida y pertenecía, sin embargo, Jesús, en todo caso, lo que él está haciendo aquí, queridos amigos, es desplazar el eje de sentido, Y en ella me da mucho sentido al comer, biológico, tacaruque lleva. Hasta podríamos decir el aspecto más animal, ¿verdad? Nuestro, porque nosotros somos criaturas y como tal, dentro de la creaturalidad de lo animal, ¿verdad? Animales racionales. Entonces aquí lo que estamos mirando es más el aspecto, ¿verdad?, espiritual. Entonces Jesús cambia el eje de sentido. Vaya, que Jesús está acentuando más bien el aspecto espiritual. Pero me da sentido, penemongarúa añetete, y que le va a dar sentido a tu cuerpo, a tu soma, a tu vida, a tu biología, a tu existencia, es justamente la ratzon, así también se dice en hebreo, que es el eje existencial de nuestra propia vida. Ahora, el verdadero sustento es vivir orientado a una misión que trasciende la supervivencia, o sea, que va mucho más allá de un comer simplemente. El alimento desconocido significa plenitud existencial donde la persona encuentra identidad en la entrega. Es algo desconocido, pero que nosotros lo podemos ir conociendo en la medida en que existe generosidad y entrega. O sea que es una fuerza espiritual, es una fuerza que le da sentido a toda nuestra vida, nuestra entrega. El texto entonces, queridos amigos, enseña que el ser humano no vive solo de satisfacer necesidades biológicas, sino de participar en un propósito mayor, generador de la vida plena. Participar en un proceso, queridos amigos, y en un propósito que nosotros tenemos que tener, más grande propósito, más grande objetivo. En este proceso que nosotros tenemos de ir conquistando, existe un objetivo, existe un propósito, y ese propósito es el que genera la vida plena. Y ese es el eje que Jesús está acentuando, el eje espiritual. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Nuevo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas.
Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañi y Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro, queridos amigos, de San Juan, ¿verdad? Es el Evangelio de San Juan, con el capítulo 4 siempre en este día en que estamos reflexionando el versículo 32. Pero Él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Vamos a mirar un poco algunas de las palabras claves en este versículo 32. En primer lugar, es el alimento, ¿verdad? Porque estamos hablando del alimento. Y decíamos que el eje de Jesús se centra en el aspecto espiritual, mientras que está el alimento que es para poder sobrevivir como persona, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Y ahí está el alimento biológico. Entonces la palabra es brosin. Más que comida material, indica aquello que sostiene la existencia. Aquello que sostiene la existencia. Entonces desde aquí luego nosotros ya podemos entender. Más que un alimento simplemente que me va a mantener en el aspecto biológico, sino que es el alimento brosin, que significa más bien lo que sostiene mi propia existencia, mi propia vida. En Juan adquiere el sentido espiritual porque procede de la misión. Procede de la misión. Va a irse, ¿qué procede de la misión? Quiere decir que yo le doy sentido a mi existencia por aquel objetivo y aquel propósito de vida que yo tengo. Va él hacia misión, va él hacia Yapuana, moto para hacia Aguatana. Es como decir, yo me realizo y tengo vida y tengo espíritu porque tengo mis hijos y tengo que mantener, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que me da vida? ¿Qué es lo que me entusiasma para luchar, darle sentido a mi existencia? Y justamente porque tengo objetivos claros. Se ambapuana, se ayeyucana, entre comillas, más, hace me bucuera. Ayeyucana, será bucuera, será yecuera, ¿entendiste? Entonces le da sentido. Esa es la verdadera expresión entonces para nosotros de la palabra brosin. Es un alimento espiritual, es lo que me motiva ya eso, Peñande, con otras palabras, brosin. Esa es la primera palabrita, queridos amigos, y el alimento no se recibe pasivamente, se vive activamente al cumplir la obra divina. El alimento se va a ir desarrollando, va teniendo su efecto ese alimento y la fuerza y le da sentido, pero activamente cuando nosotros también vamos cumpliendo y realizando esa misión. Porque cuanto más ella por ahí, usted vendela, entre comillas, ya esta chubella, nenengua taberejo, jaupeago y seina, porque allá, pues mi misión como madre, como esposo, como esposa, como papá, como sacerdote, como lo que sea en esa misión que se te dio. Una segunda palabrita, queridos amigos, ustedes no conocen ello, no conocen el verbo conocer. Oídate. Este verbo indica saber por experiencia, no solo por información intelectual. Quiere decir que da peico ahí, porque aquí le pone negativo, ¿verdad? No conocen.
quiere decir que ustedes no tienen esa experiencia verdadera de lo que significa el motivarse, vivir y tener motivos por el cual tienen que luchar y empeñarse. Hay que ver. San Juan no puede peiteñan de harina. No es entonces el conocer, no es solamente información, no, sino que es por una experiencia de tu propia vida, de tu propia realidad. Jesús señala que los discípulos aún no han experimentado esa realidad interior. La fe pasa del conocimiento externo al conocimiento vivido, del conocimiento externo al conocimiento vivido. Queridos amigos, esto también es muy importante, porque nuestra fe siempre necesita, queridos amigos, no solamente un conocimiento intelectual, ya es agüez, sino que ese conocimiento externo, ese conocimiento que nosotros tenemos ahí fuera de nosotros ahora lo ponemos o lo decimos o lo vivimos, lo experimentamos, pero ¿de dónde, queridos amigos? Y desde una vida real de lo que nosotros tenemos aquí, de lo que nosotros estamos experimentando en el día a día. Entonces por eso es que aquí Jesús señala que los discípulos aún no han experimentado esa realidad interior. Entonces, pero ¿viste? Por eso que le dice, yo tengo un alimento que ustedes, a pesar de que son mis discípulos, es también una forma, ¿verdad?, de pedagogía, dijimos hace rato, porque Jesús con esto le está llamando a sus propios discípulos a que entiendan que nosotros no somos personas que vamos a vivir en la superficialidad. Entonces ve, en un sentido bien teológico, ¿verdad?, de bien espiritual, que ese alimento que ustedes no conocen es lo que te da la vida plena, ese alimento que yo les doy, ¿verdad?, que es la vida del espíritu, que es la motivación y que tiene que ser el objetivo que va a mover entonces todas tus empresas, que va a mover toda tu existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico siempre. El capítulo 4, queridos amigos, el versículo 32 de nuestro estudio. Pero Él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Bueno, el año de poesía, yo que hay algunas enseñanzas básicas, elementales, fundamentales. Primero, que el sentido de la vida, de la propia existencia, sustenta mucho más que el confort. Confort del alimento material, del alimento del dinero, del poder, del placer. La alimento, ya es simplemente biológico, simplemente de lo que nosotros poseemos como carne, como humanidad. La alimento, el pan que nosotros entendemos, como aquí los discípulos entienden. Sin embargo, Jesús le dice, es el alimento espiritual, había sido, ¿verdad? Y entonces, el alimento espiritual lo que le da es el sentido a tu propia vida. Lo que le da es el sentido profundo a tu propia existencia. Entonces, la humedad de Pepu acabe para que nosotros
podamos, queridos amigos, hacer un camino de realización y de planificación del hombre. Todos, pero por nada que vea, todos los elementos materiales que nosotros tenemos a disposición en el mundo, entre comillas, muchos pensamos que vamos a ser solamente muy felices porque está se plata, está con la poder, está con la placer, que a toda ya pola ya sea. Pero a la larga, queridos amigos, todo eso no le da sentido ni planificación a nuestra propia existencia. Entonces, para que sea bien aprovechada la materialidad que se nos ofrece, queridos amigos, llame objetivo, llame razón de ser. Upea con la dice ahí ñande. Ella escribí la rat con la T, rat son, que es darle el sentido pleno de realización del hombre. Entonces, el sentido es el que sustenta nuestra propia existencia, nuestra propia vida, nuestra propia felicidad. Una segunda enseñanza es que la fe se entiende viviéndola. Es decir, la experiencia espiritual, queridos amigos, es lo que va a iluminar el aspecto material, el aspecto doctrinal. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué yo tengo que ir a misa? Vamos a decirle así, es un mandamiento. O ¿por qué tengo que leer el decálogo, los 10 mandamientos? Santificarás la fiesta. ¿Por qué yo me tengo que confesar? O sea, son materialidades, son cosas concretas que nosotros tenemos que hacer. Es decir, toda esta materialidad, queridos amigos, es como una muleta. Y entonces, la fe, o sea, esa espiritualidad, ese alimento que le da sentido a mi propia vida, solamente la vamos a entender, pero desde una experiencia. Pen discípulo cuera, porque Jesús le echa en cara eso, ¿verdad? Ustedes no conocen, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Porque en el aspecto superficial. Entonces una vida cristiana que se compromete y que vive el seguimiento de Jesucristo. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que servir también alimenta el corazón. Es decir, ayudar a otros genera la plenitud interior. Porque este alimento que te va a alimentar, que ustedes no conocen lastimosamente, es un poco lo que tenemos que cultivar, porque ven a peiguaina, y es el alimento espiritual. Peño puteona, es decir, es esa generosidad y es esa entrega. Nosotros, queridos amigos, estamos muy influenciados hoy en día por un aspecto también muy capitalista, ¿verdad? Muy egocéntrico, muy lleva porque se pea, porque se amó, ¿verdad? Y entonces, ese aspecto espiritual de la ayuda, del pasar la mano, como, ¿se acuerdan que en el Génesis el Señor mismo le dice, te haré una compañera, le daré una ayuda, que sea una ayuda adecuada para el hombre? Génesis capítulo 2, que es interesante porque vos a la toda la creación lleva, y no encontró una ayuda adecuada. Quiere decir, queridos amigos, que el aspecto simplemente humano, el aspecto simplemente de la naturaleza, de los bienes que Dios nos pone, no nos llena plenamente si es que nosotros no le damos el sentido pleno para nuestra realización. Y algunas veces nos encerramos y nos quedamos ahí embotados y encerrados con esos elementos simplemente materiales. Queridos amigos, hay otra característica de esta educación, que Dios educa gradualmente. Es decir, viste que es pedagogía, entonces Dios de a poquito les va dando a conocer a los discípulos. Esta es la oportunidad. El rabino no podía hablar con una mujer, samaritana mucho menos todavía. Pero coanga esta pm, ya que hoy cómalo y coana a pm, llama la bellana, entonces coanga de a poquito, gradualmente. Y entonces Dios va educando de esta manera, aceptar también en nuestra vida espiritual ese proceso en nuestro crecimiento.
Y una última enseñanza, queridos amigos, que la vida tiene dimensión trascendente. La vida tiene una dimensión trascendente. Ni que nada ya pista, dice yo que cuela la ya pista simplemente en el pan de la creación simplemente, sino que miremos también en ese pan que va mucho más allá y que es el aspecto espiritual y que le da sentido a todo lo que nosotros vamos realizando. Queridos amigos, les dejo por el día de hoy y les dejo también la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.